Hoy día hemos decidido tocar un tema que es un tema no solamente gastroenterológico, sino es un tema que a veces puede tener importancia para medicina interna y también para los diabetólogos. Vamos a hablar acerca de gastroparesia diabética y me voy a enfocar especialmente a las áreas más nuevas, no a hacer una cosa muy grande, pero específicamente vamos a hablar de actualización en el diagnóstico y en el tratamiento. Bueno, en primer lugar, es importante recordar que los síntomas gastrointestinales son tremendamente frecuentes en la población general. Y sabemos que entre un 10 a un 20% de las personas comunes y corrientes tienen síntomas gastrointestinales. Pero este porcentaje es mucho más alto en los pacientes que tienen diabetes. De hecho, los síntomas gastrointestinales son mucho más frecuentes en la población diabética y dependiendo de quién haga la anamnesis o el estudio, hay algunos reportes que nos dicen que hasta un 75% de los diabéticos experimentan algún síntoma digestivo, que puede ir desde llenura postprandial, náuseas, distensión abdominal, dolor abdominal y molestias intestinales. Estas molestias muchas veces no son muy tomadas en cuenta por los pacientes, pero desafortunadamente no son tomadas en cuenta por sus médicos tratantes y pueden ser una causa mayor de morbilidad con un impacto negativo, ¿no es cierto?, en la salud de los enfermos, en los costos en salud y también puede tener un impacto negativo fundamentalmente en el control metabólico de los enfermos y en el estado nutricional, como vamos a ver más adelante. Ahora, cuando hablamos de compromiso de la diabetes a nivel del sistema nervioso entérico, si hablamos de neuropatía autonómica gastrointestinal, es importante saber que puede comprometer prácticamente a cualquier órgano del tubo digestivo, entre ellos el esófago, el estómago, la vesícula, el páncreas, el intestino delgado y el colon, y que como me imagino todos ustedes saben, se puede afectar no solo la función motora del tubo digestivo, sino que también se puede afectar la función sensitiva, es decir, la percepción e incluso la secreción de algunas hormonas gastrointestinales. Ahora, no se sabe muy bien por qué, pero los síntomas, digamos, de la neuropatía, digamos, autonómica, diabética a nivel de tubo digestivo son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y esto no tiene que ver con la funcionalidad ni con nada por el estilo. No se sabe exactamente el por qué y muy rara vez este compromiso ocurre en forma aislada. Generalmente cuando hay un compromiso diabético del tubo digestivo hay asociación con otras complicaciones, como está descrito acá, neuropatía diabética, nefropatía diabética y retinopatía. Y si vemos los porcentajes, son porcentajes bastante altos, entre un 30 a un 50% de los diabéticos tienen gastroparesia, y esto es especialmente cierto en los pacientes que tienen una diabetes de larga data. Aproximadamente un 50% de los pacientes tienen alteraciones esofágicas, y estas alteraciones esofágicas especialmente están en el espectro del reflujo, porque la diabetes puede disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Cerca de un 60% de los diabéticos, especialmente de larga data, pueden presentar constipación y cuando se ha estudiado, esta es una constipación predominantemente de tránsito lento y un 20% de los diabéticos puede presentar diarrea que está dada por alteraciones de la motilidad intestinal y fundamentalmente por la presencia de sobrecrecimiento bacteriano. Y además incluso se han descrito alteraciones de la vía biliar, ¿no es cierto?, más frecuencia de colelitiasis, de coledocolitiasis e incluso incontinencia fecal. Pero lo que vamos a hablar fundamentalmente en esta reunión es del compromiso más importante, del que es más difícil de manejar, que es la gastroparesia, ¿no es cierto? Y me voy a orientar fundamentalmente en este cuadro clínico. Ahora, ¿cómo se define o qué es la gastroparesia diabética? Es un retardo del vaciamiento gástrico de comida ingerida en ausencia de una obstrucción mecánica del estómago o el duodeno. Y esto es fundamental. Uno puede pensar que existe una gastroparesia cuando un paciente tiene dolor abdominal y tiene vómitos, pero tenemos que documentar claramente que no hay una causa mecánica. Todos estos enfermos, antes de ir a hacer cualquier estudio, tienen que tener una endoscopía digestiva alta que descarte un síndrome pilórico, una úlcera, y tienen que tener alguna imagen del tubo digestivo, especialmente un escáner, que descarte la presencia de una obstrucción a nivel del intestino delgado alto. No podemos pensar solamente con el cuadro clínico. Es un cuadro tremendamente frecuente y se describe que aproximadamente el 40%
de los diabéticos tipo 1 que consultan en centros terciarios y un 5% de los diabéticos tipo 1 de la comunidad presentan este cuadro. Y si lo vemos en diabéticos tipo 2, entre un 10 a un 30% de los que consultan en centros terciarios, porque obviamente ahí vemos a los pacientes más complejos versus un 1% en la comunidad. Y este cuadro no solamente es frecuente, en algunos pacientes puede llegar a ser absolutamente incapacitante, generando muy malos controles metabólicos que los pacientes pueden desde la hipoglicemia severa hasta la hiperglicemia severa. Y lo otro que es un cuadro que progresa, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos a un grupo de diabéticos en un periodo de 10 años, ¿no es cierto? En 10 años el 5,2% de los diabéticos tipo 1 va a desarrollar una gastroparesia diabética versus solo un 1% de los diabéticos tipo 2. Pero dado el volumen de diabéticos tipo 2 que existe, ¿no es cierto?, en la población general, vemos más frecuentemente este cuadro de los diabéticos tipo 2 que los diabéticos tipo 1. Y una cosa que no es menor, su desarrollo, es decir, la aparición en la vida de un diabético de la presencia de gastroparesia, implica un aumento en la mortalidad. Y esta mortalidad fundamentalmente está dada por una mortalidad cardiovascular. Entonces no es menor que este cuadro aparezca o no aparezca en la vida de un paciente. Para tratar de entender un poco qué es lo que aparece o se produce en un cuadro gastroparético, es importante recordar que cuando ingerimos una comida, y especialmente una comida sólida dentro del estómago, en el estómago se produce una actividad bastante compleja. ¿Ya? Lo primero, cuando comemos, ¿no es cierto?, especialmente un alimento sólido, es que el estómago tiene que acomodarse, tiene que producir una acomodación o una relajación del fondo gástrico, y para que esto se produzca, la actividad del vago debe estar intacta, el vago debe estar intacto y, digamos, y funcionante, y además debe estar presente la actividad de neuronas que son productoras de óxido nítrico. Una vez que hemos tenido esta capacidad de capacitancia del estómago, que tiene que relajarse el fondo gástrico para que no aumente la presión dentro de la pared gástrica, empieza o comienza la contracción del cuerpo. Y a nivel gástrico, el estómago se contrae a 3 ciclos por minuto. Y se contrae, 3 contracciones por minuto. Y esta actividad contráctil, ¿no es cierto?, que va de proximal a distal y que aumenta su velocidad hacia el antro, está sobrepuesta a la actividad eléctrica. En el estómago existe un marcapaso que está fundamentalmente ubicado en esta zona, ¿no es cierto?, por la curvatura mayor, en la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores, y este marcapaso está conformado por células intersticiales de Cajal. Y son estas células, ¿no es cierto?, las que dan una actividad eléctrica constante a 3 ciclos por minuto, y sobre esta actividad eléctrica se acopla la actividad mioeléctrica muscular, y es por eso que el estómago se contrae a 3 contracciones por minuto. ¿Ya? Y finalmente, algo que se le ha dado bastante importancia en el último tiempo es la actividad antropilórica. Lo que finalmente determina cuándo se vacía el estómago es el píloro. El píloro actúa verdaderamente como un sedazo que permite que una vez que la comida haya sido triturada, ¿no es cierto?, se transforme en quimo. Este quimo va saliendo del píloro dependiendo del tamaño de las partículas, y en parte esta actividad está mediada también por estímulos a nivel duodenal como la colecitoquinina. ¿Ya? Cualquiera de estas alteraciones que se produzca, vamos a tener algún problema, ¿no es cierto?, sintomático o a nivel, digamos, del vaciamiento gástrico. ¿Qué ocurre en la diabetes? La diabetes, cuando hay una gastroparesia diabética, es una enfermedad fundamentalmente de las neuronas entéricas. Aquí las capas musculares están normales, no hay alteración de la musculatura, y lo que es importante tener en consideración que cuando existe una gastroparesia diabética se pueden alterar los 3 mecanismos. Podemos tener problemas en la acomodación, podemos tener problemas en la motilidad del cuerpo gástrico y podemos tener problemas a nivel pilórico. Por la misma diabetes, ¿no es cierto?, por el daño que se produce, podemos tener una disminución de las neuronas productoras de óxido nítrico. Y si estas neuronas productoras de óxido nítrico están disminuidas en cantidad, vamos a tener un problema de acomodación gástrica que fundamentalmente le va a generar al paciente la presencia de saciedad precoz. Por otro lado, lo que más se ha sido descrito en biopsias es que se pierden las células intersticiales de Cajal. Y al perderse estas células marcapaso, en primer lugar, van a aparecer algunas arritmias o disritmias gástricas, que pueden ser tipo taquiarritmias o bradigastia o taquigastia, que fundamentalmente van a generar náuseas. Y sobre esta actividad normal de marcapaso no vamos a tener una actividad mioeléctrica, ¿no es cierto?, contráctil normal, y es por eso que se altera esta actividad mioeléctrica, se altera la contracción normal del estómago y se genera un retardo en el vaciamiento gástrico con la aparición de náuseas y de vómitos.
Y uno de los mecanismos más recientes al cual se le ha dado importancia es el mecanismo de píloro-espasmo. En un porcentaje pequeño de enfermos, ¿no es cierto?, que tienen una gastroparesia refractaria a cualquier cosa, se piensa que fundamentalmente por daño de las neuronas nitrérgicas que en alguna manera participan en la relajación del píloro, se forma un píloro tremendamente espástico, sin alteración en estos casos de alteración de la motilidad gástrica, y hay varios tratamientos nuevos que fundamentalmente apuntan, ¿no es cierto?, en este sentido. Y también podemos tener un daño de la parte sensorial, y por eso es que en la gastroparesia puede haber fundamentalmente dolor en algunos enfermos. Pero ustedes ven, se pueden alterar todos los mecanismos. Así que la gastroparesia no solamente mover un estómago lento, sino que esté mal acomodado, que se mueva lento y potencialmente en algunos enfermos que exista esta contracción pilórica. Ahora, desde el punto de vista de la fisiopatología, quiero comentarles algunas novedades. Sabemos que el daño neurológico, neural que se produce en los pacientes diabéticos se puede producir por muchas cosas, pero fundamentalmente por estrés oxidativo, por isquemia, por procesos inflamatorios, pero muy recientemente, y esto fue presentado en el Congreso Mundial de Neurogastroenterología que me tocó estar ¿no es cierto?, en Ámsterdam hace un par de meses atrás, se habló del rol del sistema inmune y fundamentalmente del rol de los macrófagos. A nivel del estómago y entre las capas musculares existen macrófagos, fundamentalmente de dos tipos, M1 con un perfil inflamatorio y M2 con un perfil antiinflamatorio. En estudios primeros murinos se vieron que ratitas que las iban siguiendo en el tiempo y le iban tomando biopsias, ¿no es cierto?, aquellas que desarrollaban gastroparesia perdían o cambiaban su perfil de macrófagos M2 a macrófagos M1, es decir, un tipo de macrófagos proinflamatorios. Y esto mismo ha sido demostrado en este trabajo de Grover del año 2017 en humanos. Tomando biopsias se ha observado que los sujetos que desarrollan gastroparesia tienen una pérdida de estos macrófagos M2 de este tipo CD206 positivo en el antro gástrico, y que la pérdida de estos macrófagos se correlaciona con la pérdida de las células intersticiales de Cajal. Entonces en estos momentos se plantea que tal vez estos macrófagos tienen un rol protector, mientras, ¿no es cierto?, este ser humano o esta ratita tenga este perfil M2, esto va a proteger a la célula intersticial de Cajal ante el daño del estrés oxidativo o de otros. En cambio, si perdemos estos macrófagos, potencialmente se va a desarrollar la gastroparesia, y hay varios estudios muy novedosos que plantean que tal vez nosotros pudiéramos a futuro tener un target de protección de estos macrófagos para que no se desarrollara la gastroparesia en un subgrupo de enfermos. Así que me parece bien interesante, que es un área nueva que se está desarrollando en cuanto a la parte fisiopatológica. Si vamos a ver el cuadro clínico, probablemente el cuadro clínico es conocido por la gran mayoría de ustedes. Un gran porcentaje de los pacientes, sobre el 90%, presentan náuseas, también vómitos, saciedad precoz, distensión abdominal, sensación de llenura, ¿no es cierto?, postprandial. En un subgrupo menor que en otras patologías, porque existen otros tipos de gastroparesia también, hay dolor abdominal, baja de peso, ganancia de peso, que tiene que ver con el mal control metabólico, constipación, diarrea y fluctuaciones en la glicemia. Pero hay algo que a mí me parece súper importante, es de que, y nosotros no somos gastroenterólogos, no somos diabetólogos, pero muchos de los fármacos que utilizan los diabetólogos para el control de la glicemia pueden simular una gastroparesia, en el sentido que pueden retardar el vaciamiento gástrico. Y agonistas de los receptores GLP-1, inhibidores de la alfa-glucosidasa, la metformina, el pramlitide, el orlistat, y hay una lista enorme de fármacos, pueden retardar el vaciamiento y, entre comillas, pueden de alguna manera simular una gastroparesia. Por otro lado, en enfermos que tienen dolor abdominal, muchas veces se les administran tricíclicos u opioides, y es muy difícil hacer el diagnóstico de una gastroparesia genuina en el contexto del uso de algunos de estos fármacos, y esto debe ser tomado en consideración cuando uno interpreta los resultados o los hallazgos, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico de gastroparesia se tiene que demostrar que existe un retardo del vaciamiento gástrico. No sirve con que yo creo o yo pienso. Hoy día mismo me tocó ver un paciente en la clínica que creían que tenía una gastroparesia, pero es que no, hay que demostrarlo. Y la mejor manera de demostrar un retardo del vaciamiento gástrico hasta el día de hoy es la cintigrafía de vaciamiento gástrico con sólidos. Este es el gold standard para el diagnóstico de gastroparesia, y no de líquidos, porque primero se altera el vaciamiento de sólidos y más tardíamente el vaciamiento de líquidos. El vaciamiento de líquidos es más difícil de interpretar. Y como me imagino
imagino la gran mayoría lo conoce. Esto es un examen en que se usa un radioisótopo trazador que estandarizadamente, tanto por la Sociedad de Medicina Nuclear como por la Sociedad de Neurogastroenterología, es tecnesio 99M, y este radiotrazador se da en conjunto con una comida estándar que debe tener 255 calorías, no otro consumo calórico. Y posteriormente nosotros vamos viendo el pasaje, ¿no es cierto?, de esta comida marcada a través del estómago mediante una gama cámara. Algunos detalles que no se nos pueden olvidar si alguno de nosotros ve a nuestros enfermos. Deben suspenderse los fármacos que alteren el vaciamiento gástrico, sea que lo aceleren o sea que lo retarden, al menos 3 días antes del examen. El paciente no puede ir usando al examen isofran o domperidona o alguna cosa, porque si no, no vamos a poder interpretar adecuadamente el test. Lo segundo, la glicemia en ayunas del día del examen debe ser menor de 275 miligramos por decilitro, un valor bastante alto, pero sabemos que la hiperglicemia aguda puede retardar el vaciamiento gástrico, por lo tanto es fundamental que la glicemia esté controlada. Y clásicamente se toman imágenes del área gástrica basales a la hora, 2 horas y 4 horas. ¿Cómo se interpreta el test? El test se interpreta como porcentajes de retracción del radiotrazador. Eso es lo que vamos a agarrar y así se hace el diagnóstico de gastroparesia. Hay 2 valores y el valor más aceptado en la literatura es el último, cuando a las 2 horas de administrar la comida hay una retención superior al 60% del radiotrazador, o cuando a las 4 horas hay una retención superior del 10%. Yo desafortunadamente he visto que en nuestro medio muchos de los test los cortan a las 2 horas por una cosa de hacerlo más rápido, pero lo más estandarizado es tomar esta imagen a las 4 horas. Y aquí podemos ver 2 pacientes. Esto es un paciente normal, que aquí es el radiotrazador basal. Ustedes pueden ver que ha ido disminuyendo, ¿no es cierto?, el radiotrazador a las 2 horas, y a las 4 horas prácticamente aquí no existe nada de radiotrazador. Este paciente tuvo un vaciamiento gástrico completo. En cambio aquí un paciente que tiene un retardo del vaciamiento, esto es lo basal, a las 2 horas persiste ahí, hay un porcentaje casi del 70% dentro, y aquí hay un porcentaje mayor del 40% retenido a las 4 horas. Así es lo que nosotros vamos a evaluar en este examen. Ahora, en los últimos años se han ido desarrollando exámenes alternativos. Pocos de estos los disponemos en Chile, pero igual tenemos que conocerlos. Y uno de los que está más aceptado es la cápsula inalámbrica de motilidad. Esto no es nuevo, esto ya lleva varios años, también denominada SmartPill, que es una cápsula que está en este momento aprobada y hace varios años por la FDA para la evaluación del vaciamiento gástrico. Una cápsula inalámbrica que tiene la capacidad de medir 3 cosas: pH, temperatura y presiones, o sea, a través del tracto gastrointestinal, y se plantea como una alternativa segura y práctica a la scintigrafía en un paciente, por ejemplo, que no quisiera ser expuesto a un radioisótopo. Esta es una capsulita que tiene 2 centímetros de largo, que se traga así como son como las cápsulas endoscópicas, es inalámbrica, transmite datos, ¿no es cierto?, a un sistema capturador que el paciente se cuelga, ¿no es cierto?, en el cinturón, y algo que es bien interesante, es capaz de restringir por al menos por 5 días, porque eso es lo que dura la batería. Entonces no solamente vamos a poder evaluar el tiempo de vaciamiento gástrico, sino también esto nos permite ver el tiempo de tránsito del intestino delgado y del colon, que puede ser una ventaja comparativa en un paciente que pensemos que puede tener un trastorno más difuso de la motilidad. Y estas son un poco las imágenes. La verdad, yo creo que hay una curva que no se ve aquí arriba y una curva en azul, que es la temperatura, no se alcanza a ver muy bien, y eso está hecho para que cuando la cápsula sea eliminada del cuerpo del paciente, caiga la temperatura y sepamos si está dentro o está fuera del paciente. En verde tenemos los cambios de pH, y aquí en rojo las presiones. La verdad, la motilidad no es algo que se evalúe muy bien con esta cápsula, y el tiempo de vaciamiento gástrico va desde que el paciente ingiere la cápsula, en que se produce una baja muy importante del pH, porque la cápsula está dentro del estómago, hasta que se produce, como acá, un aumento brusco del pH, o aquí también podemos ver lo mismo, más aumentado. Implica que la cápsula sale del estómago y llega a un ambiente más alcalino a nivel del duodeno, ¿ya? Y se considera normal, usando SmartPill, un vaciamiento gástrico de hasta 5 horas, ¿ya? Pero es una alternativa interesante que hemos varias veces tratado de traerla a Chile, pero tiene un costo importante y el número de exámenes que hacemos es poco, así que no nos ha resultado traerla acá.
¿Qué otros exámenes contamos? Si uno revisa, digamos, la literatura, se están describiendo una serie de técnicas radiológicas, entre ellas ultrasonografía 3D, ¿no es cierto?, que sería mediante una ecografía especial, evaluar los cambios de volumen del antro gástrico en el tiempo, y esto puede ser usado fundamentalmente para evaluar el vaciamiento de líquidos, ¿ya? Y podría ser útil en embarazadas o en niños, pero el problema es que no está estandarizado y es muy operador dependiente, ¿ya? Por otro lado, también se ha descrito la posibilidad de usar resonancia magnética, especialmente con gadolinio, que puede permitir medir el vaciamiento gástrico de sustancias semisólidas y ver la acomodación gástrica mediante imágenes transaxiales secuenciales. Pero es una técnica que, fuera de ser costosa, digamos, no está disponible en casi todos los centros. Y por otro lado, tenemos la tomografía computada con emisión de fotón único o SPECT, que también, usando la administración de una sustancia que es pernectato tecnesio 99, esta sustancia se acumula en la pared gástrica, y aquí podemos ver los cambios, ¿no es cierto?, del tamaño de la pared gástrica y provee una imagen tridimensional del estómago. El problema es que es una técnica que requiere una exposición a rayos no menor, y por eso todas estas técnicas todavía siguen siendo experimentales y ninguna está claramente estandarizada para poder utilizarla de rutina. También se han descrito los test de aire expirado o breath test para evaluar vaciamiento gástrico. Y estos son test de aire expirado que utilizan una comida de prueba que está marcada fundamentalmente con carbono 13, y existen dos tests, el test de ácido octanoico, carbono 13 marcado, o de espirulina platense, que es como una fibra que todos conocemos, también marcada con carbono 13. Esto es un método fácil de realizar, no invasivo, sin exposición a radiación, que en el fondo lo que hacemos, damos este alimento marcado, y cuando el alimento sale del estómago es digerido a nivel duodenal, entonces el carbono se libera, es, digamos, metabolizado a nivel hepático y tenemos CO2 marcado. Y al tener CO2 marcado, nosotros lo podemos evaluar en el aire que expiramos, ¿no es cierto? Y lo que se mide es la excreción de CO2 marcado entre 4 a 6 horas. Y aquí podemos, entre estas rayitas negras, es el valor normal de los pacientes. Aquí vemos una curva normal y vemos aquí en rojo lo que sería una curva de un paciente gastroparético, que su excreción de CO2 es mucho más lenta, ¿no es cierto?, porque el vaciamiento gástrico va siendo más lento. El tema que, a pesar de algunas ventajas, es una técnica que no está estandarizada tampoco, ¿ya? Y por último, quiero hablar de una técnica que sí disponemos en Chile, y especialmente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿ya? Y aquí hay varios becados de nuestro hospital, que es la electrogastrografía de superficie. Esta es una técnica que en la literatura se describe como experimental, pero que nosotros la disponemos, y que es una técnica que es capaz de registrar la actividad mioeléctrica gástrica a través de un método no invasivo. Se colocan electrodos parecidos a los que usamos para un electrocardiograma, ¿no es cierto?, a nivel digestivo, en la parte alta del estómago, tiene cierta ubicación muy específica, y este se conecta a un sistema de registro, y podemos registrar la actividad mioeléctrica, ¿no es cierto?, normal en ayunas. Damos una comida de prueba y después registramos otra hora más postprandial. Y la actividad mioeléctrica normal ya va entre 2,5 y 3,7 ciclos por minuto, y luego aumenta por la comida, y mediante esta técnica se puede diagnosticar la presencia de disritmias. Bradigastria, cuando la frecuencia dominante va de 1 a 2,5 ciclos por minuto, y taquigastria de 3,5 a 10 ciclos por minuto. Y en ambas situaciones el estómago se vacía mal. En uno, porque es muy lento, y cuando existe una taquigastria es como tener una fibrilación auricular. El estómago hace esto y tampoco se vacía. Y la presencia de estas disritmias se asocia a la pérdida de las células intersticiales de Cajal. Ahora, ¿cuál pudiera ser su máxima importancia? Aquí tenemos algunas imágenes. Nosotros vemos, esto sería lo clásico que vemos, ¿no es cierto?, en 3 ciclos por minuto. Y aquí esto es un paciente que tiene una gastroparesia, pero ustedes ven que la actividad está muy cercana al 3, y se describe, y esto tal vez es lo que a mí me pareció como más interesante de nuestra técnica, no tanto describir las disritmias, porque lo sabemos, pero es un paciente que tiene una gastroparesia demostrada y le hacemos una electrogastrografía de superficie, y esta electrogastrografía de superficie es normal, es decir, no existe una disritmia. Y un paciente que tiene un cuadro severo, esto sugiere la presencia de un piloroespasmo, ¿ya? Y así como causa el cuadro clínico, y uno pudiera dirigir a su terapia ahí y no a dirigir la disritmia. Así que, a pesar de que es una técnica experimental, parece interesante en pacientes complejos, que uno tuviera que tomar una decisión, hacerle una electrogastrografía y ver si está en el rango de los disrítmicos o de los normales, en que pudiera ser el piloroespasmo el problema, ¿ya? Ahora, si vamos al tratamiento, ahí vamos a hacer una cosa general. El tratamiento se basa en todas estas patitas, por decirlo: en una adecuada dieta, en un muy buen control de la glicemia,
en el uso de proquinéticos, el uso de antieméticos, y en pacientes severos está descrita la estimulación gástrica y algunas terapias pilóricas que son recientes, entre ellos la inyección de toxina botulínica, la dilatación con balón y el G-POEM, que vamos a hablar más adelante. Bueno, en cuanto a la dieta, tal vez hay que decir que la dieta de estos enfermos se sale un poco o debe salirse un poco de la dieta tradicional de un diabético. Un diabético nosotros limitamos mucho el uso de hidrato de carbono, le damos mucha fibra. En estos pacientes hay que hacer una cosa bien especial, hay que tener harto cuidado con ello. No podemos usar tanta fibra porque esto es un estómago, ¿no es cierto?, que se vacía y mal y por lo tanto la fibra va a quedar en el estómago y va a retenerse. No podemos usar mucha grasa porque las grasas van a alentecer el vaciamiento gástrico y estos son enfermos en que hay que usar una mayor cantidad de hidratos de carbono con la precaución de ir ajustando estos hidratos junto con la insulina, pero la verdad que es un grupo especial porque los hidratos de carbono son alimentos que van a ser mejor absorbidos en este grupo de enfermos y vamos a lograr por lo menos nutrirlos y tratar de, ojalá, ayudarnos con una nutricionista o una nutrióloga para poder tener por lo menos digamos, el gasto mínimo de este paciente, digamos, cubierto. Estos son enfermos que muchas veces bajan de peso y están desnutridos. Con respecto al control de la glicemia, yo no me voy a meter ahí porque no soy, digamos, endocrinóloga, pero sí es importante que se describe que todos estos enfermos debieran estar con insulina. O sea, no podemos tener un paciente con una gastroparesia diabética y usando una hipoglicemiante oral porque va a ser tremendamente errático. Incluso en la literatura, en las revisiones, se describe que ojalá estos pacientes estén usando insulina con bomba, ¿ya? Que esté regulando los niveles porque son erráticos. Proquinéticos, vamos a hablar cuáles conocemos. Antieméticos se ha usado de todo y no hay ninguno que sea más específico, mejor uno que otro. Y vamos a hablar también un poco de las otras terapias más adelante. Hablando de proquinéticos, porque, bueno, ya le dimos una buena dieta, lo tratamos de tener metabólicamente lo mejor. ¿Qué es lo que se sabe? Estos son los proquinéticos que más están descritos en la literatura. El más descrito, el que hay más aval, es la metoclopramida, ¿ya? Probablemente porque es el que más se dispone en Estados Unidos, de donde tenemos, o casi el único que se dispone en Estados Unidos. Este es un fármaco que es un antagonista de los receptores D2 de la dopamina y las dosis máximas son hasta 40 miligramos, o sea, 10 miligramos cada 6 horas, ¿ya? El tema es que si uno le pregunta a los gastroenterólogos que están acá, a nosotros no nos gusta la metoclopramida. Es un fármaco que tiene una serie de efectos adversos, cruza la barrera hematocefálica, tiene el riesgo, ¿no es cierto?, de síntomas extrapiramidales, aumenta la prolactina, prolonga el QT, incluso tenemos el potencial riesgo de disquinesia tardía, por lo tanto es un fármaco que en general a nosotros no nos gusta. Y un poco en esta misma línea, fíjense que en Estados Unidos se ha desarrollado un spray nasal de metoclopramida, para ver si potencialmente administrándolo por otra vía pudiera tener menos efectos secundarios. La verdad que los efectos secundarios existen también y esto ha sido estudiado y avalado en mujeres, pero obviamente nosotros no disponemos de esta formulación en nuestro país. Un poco yendo hacia lo mismo, ¿qué otro fármaco tenemos? La domperidona, que es ampliamente utilizada, es un antagonista también de 2, similar a la metoclopramida, que tiene la gracia que no cruza la barrera hematocefálica. Las dosis que administramos son 10 a 20 miligramos antes de las comidas y también tiene el riesgo, no, tal vez un poco menos, pero de aumentar la prolactina y de prolongar el QT. Tenemos la posibilidad de usar eritromicina, ya que es un antibiótico, pero este macróleo en dosis bajas es un agonista de los receptores de la motilina, y usando un jarabe pediátrico, en el fondo lo que usamos nosotros, dosis de 50 a 100 miligramos 3 veces al día, podemos tener relativamente buenos efectos en mejorar el vaciamiento gástrico. Su problema es la taquifilaxis. Aproximadamente en las 2 semanas de uso el efecto empieza a disminuir y lo tenemos que empezar a cambiar o rotar. Y también tenemos la cisaprida, ¿no es cierto?, que es un agonista 5-HT4, probablemente lo que hemos trabajado en motilidad es uno de los proquinéticos más potentes. El problema es que, como ustedes saben, está descontinuada en muchos países por sus efectos cardiovasculares. En Chile no está 100% descontinuada, uno la puede mandar a preparar, ¿no es cierto?, a formulario magistral. Es una alternativa a pacientes que no tenemos mucho más que ofrecerles desde el punto de vista terapéutico. Pero ¿qué cosas nuevas tenemos? Aquí hay 3 nuevos o diferentes proquinéticos que podemos utilizar: el prucalopride, el levosulpiride y el relamorelin. El prucalopride probablemente conocido por todos, un fármaco que ya lleva un par de años en Chile, que se ha usado fundamentalmente para la constipación.
pero después del estudio de constipación fue ampliando, digamos, sus estudios a ver si tenía acciones en otros órganos, y este es un agonista selectivo 5-HT4, como una cisaprida mejorada, ¿no es cierto?, que no tiene efecto cardiovascular, y en pacientes diabéticos se ha visto que mejora en forma significativa el vaciamiento gástrico y que mejora los scores de síntomas. Hay una serie de scores que se llaman scores de síntomas cardinales de la gastroparesia en cuanto fundamentalmente a las tres principales molestias: llenura, saciedad, náuseas, vómitos y distensión. Y la dosis que se utiliza en los pacientes diabéticos es la misma que se utiliza, ¿no es cierto?, en constipación, entre 1 a 2 miligramos al día. Así que puede ser una alternativa en un paciente que no esté respondiendo a los fármacos más típicos o más clásicos. El levosulpiride es un fármaco que probablemente muchos de los que estamos acá hemos utilizado alguna vez en gastroparesia diabética, y fundamentalmente lo hemos utilizado porque es un fármaco que se utiliza en dispepsia funcional, donde actúa muy bien en la acomodación gástrica. Pero yendo a la literatura fuerte, a la evidencia, la verdad es que existe muy poca evidencia que el levosulpiride pueda ser francamente utilizado en gastroparesia diabética, a pesar que uno a veces ha hecho pruebas y nos ha ido bien, pero no hay una evidencia científica de peso o fehaciente, pero también puede ser una alternativa si no tenemos otros medicamentos. Y lo más nuevo, y esto también se presentó este año en el Congreso de Ámsterdam, es el Relamorelin. Ya este fue presentado por Jan Tak y Camilleri. Este fármaco es un agonista del receptor de grelina y es capaz de acelerar el vaciamiento gástrico y ha mejorado los síntomas en pacientes diabéticos en estudios fase 2B. Los estudios fase 2B que existen son estudios grandes. En cada rama cerca de más de 200 pacientes diabéticos con gastroparesia, o sea, no son estudios pequeños, y se ha demostrado, ¿no es cierto?, con el uso del fármaco, la disminución claramente de los síntomas, la disminución o mejoría del vaciamiento gástrico. Por lo tanto, es una alternativa. Su única, digamos, inconveniente que es un fármaco subcutáneo, ¿ya? 10 miligramos subcutáneo 1 o 2 veces al día, pero es un fármaco en estos momentos está en estudios fase 3 y puede ser promisorio en pacientes que tienen un cuadro severo y que no nos está yendo bien con los proquinéticos tradicionales. Ahora, ¿qué otras posibilidades tenemos en enfermos que no responden a fármacos? O sea, si ya usamos todos los proquinéticos ahí o por haber, el control glicémico, la dieta, y el paciente sigue mal, sigue vomitando. Uno de ellos es la estimulación eléctrica gástrica, también llamado sistema Enterra, ¿ya? Y esto consiste en colocar en el estómago, ¿no es cierto?, electrodos unipolares, un par de electrodos unipolares en la capa muscular, ¿no es cierto?, del antro gástrico a 10 centímetros, ¿no es cierto?, de la región pilórica, y esto va unido a un neuroestimulador que libera pulsos eléctricos de alta frecuencia y de baja energía, ¿ya? Si bien muchas veces nosotros le llamamos marcapaso gástrico, no es un marcapaso gástrico específico, porque para que fuera un marcapaso gástrico tendría que tener una baja frecuencia y una alta energía. Y aquí usamos, ¿no es cierto?, al revés, altas frecuencias y bajas energías, y no se sabe exactamente muy bien cómo actúa. Ha sido aprobado por la FDA como tratamiento humanitario de excepción para los pacientes con gastroparesia. Eso significa que en Estados Unidos solo se autoriza un máximo de 4.000 inserciones por año. Y esto de alguna manera ha hecho que se limite la experiencia que existe con el uso del Enterra, y buscando si cuánto es el máximo de pacientes o en qué es actual, logré encontrar una revisión sistemática de cerca de 600 pacientes diabéticos que se había colocado este dispositivo, y la gran mayoría de los estudios muestra mejoría en la calidad de vida y en los síntomas. Parece que es mucho mejor este estimulador gástrico en gastroparesia diabética que en otros tipos de gastroparesia, ¿ya? Y especialmente anda bien en los pacientes que tienen vómitos, para los vómitos, ¿ya? Y en algunos casos uno logra disminuir el uso de proquinéticos y el uso de opioides. Ahora, no en todos los estudios mejora el vaciamiento gástrico, y la verdad, cuando uno lee más a fondo la literatura, no se sabe cómo actúa este estimulador. No se sabe si mejora la motilidad, se actúa estimulando el sistema entérico, o algunos plantean que esta estimulación va a nivel del sistema nervioso central y que de alguna manera por eso para el vómito, pero su acción específica directa no se conoce, solo se sabe que funciona relativamente bien en los diabéticos. Y por último, en los últimos años, especialmente en los pacientes más severos en que se está planteando que el mecanismo, ¿no es cierto?, del cuadro clínico sea el piloroespasmo, es que se han desarrollado diferentes terapias pilóricas. Primero, se utilizó la inyección de toxina botulínica, que yo creo que todos la escuchamos por varios años. La verdad que los estudios demostraron que no tiene buenos resultados a largo plazo. Se usaron dilataciones con balón.
Después incluso se colocaron algunos stent a nivel de, digamos, de la región pilórica que migran y por lo tanto no resultan. Y lo último que se ha desarrollado es el denominado GPOEM o Gastric Peroral Endoscopic Pyloromyotomy. Esto, o sea, tomando un poco una analogía de lo que hacemos, ¿no es cierto?, en acalasia, ¿no es cierto?, que se hace un POEM y hacemos una sección del esfínter esofágico inferior, algo similar se hace en el estómago, y es una técnica endoscópica bastante compleja, en que uno llega a la región antral, hace, ¿no es cierto?, una disección ahí submucosa, hace un túnel, llega hasta el duodeno, posteriormente se devuelve y secciona, ¿no es cierto?, el píloro, y finalmente cierra todo esto con clips. Pero preguntándoles a la gente que hace GPOEM, o sea, que hace POEM para acalasia en este país, esta técnica parece ser bastante más compleja que un POEM para acalasia. O sea, no es una técnica muy sencilla, ¿ya? En Chile, hasta el minuto de día, yo pregunté hace una semana, no se ha hecho todavía ningún GPOEM en pacientes con gastroparesia. ¿Y cuál es la evidencia que tenemos hasta el día de hoy? El primer reporte fue en el año 2013, o sea, 5 años atrás, para un paciente con una gastroparesia que no respondía a nada. Hasta el día de hoy hay reportados 144 casos en el mundo con esta técnica, de los cuales 53 son diabéticos, porque se ha hecho también para otros tipos de gastroparesia. Interesante los datos, 100% de éxito terapéutico, 81,5% de mejoría en los índices sintomáticos, 50 y casi 56% de normalización el vaciamiento gástrico a la scintigrafía, con un 7,6% de complicaciones perioperatorias. Cuando uno lo lee, y también en Ámsterdam se mostró mucho de esto, se describe que esta técnica endoscópica es muy promisoria para el tratamiento de la gastroparesia cuando hay piloropamo. Yo creo que es una técnica que hay que considerar en enfermos que no responden, ¿no es cierto? Pero como te digo, todavía esto requiere una curva de aprendizaje y es una técnica que es un poquito más difícil incluso que un POEM común y corriente. Por lo tanto, en conclusión, porque me diera a mostrar las cosas nuevas y que podamos discutir, la gastroparesia diabética, primero hay que saber, es la manifestación más importante de la neuropatía diabética autonómica digestiva, que en los últimos años hemos conocido algunos nuevos mecanismos fisiopatológicos, entre ellos el piloropasmo, que se le está dando mucha importancia, y recientemente este rol del sistema inmune a través de lo que podrían jugar los macrófagos, que la scintigrafía sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de gastroparesia, aunque se han desarrollado nuevos métodos como la cápsula inalámbrica, los test de aire expirado, los métodos radiológicos e incluso la electrogastrografía de superficie, que contamos con algunas nuevas opciones de tratamiento prokinético, especialmente el prucalopride. Yo creo que es una opción en nuestro medio, y el relamorerín tal vez el subpróximo año, no lo sabemos, y que en pacientes que no responden a la terapia habitual y que hay claramente demostrado un retardo del vaciamiento gástrico, tenemos la opción de la estimulación eléctrica gástrica y del GPOEM. ¿Ya? En estimulación eléctrica gástrica nosotros no hemos podido, hay pacientes que han sido candidatos, el tema es que no tenemos representación de Medtronic para este tipo de técnica en nuestro país, porque se requiere que haya representación y que haya un servicio técnico, por eso que nunca hemos podido traer o colocar un estimulador gástrico en Chile, y el GPOEM yo creo que es una técnica que pienso que como más sencilla, en el sentido de que requiere un endoscopista avesado, un endoscopio y alguien que sea avesado en no requerimos algún equipo, alguna representación, pienso que va a aprender mucho más rápido que la posibilidad de traer un neuroestimulador. Eso es lo que yo quería conversar hoy día, ha sido como bastante amplio, y preguntas todas las que quieran. Cuando usted ya hace el diagnóstico, ¿con qué parte del tratamiento, como en la práctica en el fondo, o en qué se fija, en qué síntoma el paciente, como para elegir un tratamiento farmacológico en vez de otro? Yo creo que, bueno, obviamente la dieta, cuidarla, porque si le damos cualquier cosa al paciente va a vomitar, ¿no es cierto? Excelente control glicémico, y eso es algo que es complejo, ya, porque no solamente depende del diabetólogo, sino que este paciente está teniendo un aporte calórico, digamos, al intestino que es variable. Fíjate que está escrito que en una persona que no es gastroparética, nosotros comemos y liberamos 5 calorías por minuto al duodeno. En estos pacientes esto puede ser súper errático, 1, 10 más, entonces el problema es que las glicemias suben y bajan, que yo creo que eso es un problema no mayor, y yo creo que uno tiene que partir por los prokinéticos más utilizados. Yo en general en estos pacientes parto un poquito más avanzado, hemos usado, digamos, eritromicina, hemos usado levosulpiridine, y yo creo que a la evidencia del día de hoy, que yo la revisé recién, creo que una opción en alguien que no responde a la domperidona, a las cosas más iniciales, dejar prucalopride. Ahora, me tocó estar conversando este mismo tema hace poquito en el Congreso de la Sociedad Endocrina,
¿ya? Y ellos me decían, ya porque esa es la realidad, nosotros estos pacientes no los vemos los gastroenterólogos, que en muchos de los consultorios o en la atención primaria, lo único que cuentan es con metoclopramida. Y nosotros nos parecería, porque nosotros como la metoclopramida los gastroenterólogos no la usamos mucho, pero lo que más probablemente se está usando en atención primaria es metoclopramida. Cuando eso no funciona pasan a la domperidona, un poco lo que yo les mostraba, porque la domperidona ya probablemente tiene que costearla al paciente, y todas las otras alternativas en muchos de nuestros enfermos son costosas. El levosulpirí es costoso, prucalopril es costoso. Yo creo que hay que ir haciendo una cosa relativamente escalonada cada un cierto número de semanas, no estar miles de meses con la misma terapia, pero un poco, digamos, este mismo orden que casi presentamos en la presentación. En este paciente uno también debería usar un poco la idea de usar técnicas asociadas, como dice la Claudia. Por ejemplo, de repente uno puede darle eritromicina por una semana y alternarla Rotarlo. con otro, porque la eritromicina no podemos usarla por más de una semana seguida. Entonces, uno en el mes, por ejemplo, a este paciente lo dejo una semana con eritromicina y el resto del mes lo dejo con ¿cómo se llama? Con levosulpiride o con domperidona. La verdad es que yo no he usado nunca prucalopride todavía porque solo tengo una aprensión con la prucalopride, que es el dolor abdominal. Los pacientes que realmente no tienen estreñimiento crónico, y si uno les da prucalopride, la verdad es que les duele mucho la guatita, tienen mucho dolor abdominal. Entonces esa es mi única preocupación, por eso no lo he usado. No sé qué experiencia crees tú que dice la literatura respecto a eso. Yo no he leído de dolor abdominal, y los pacientes que yo he tratado no por gastroparesia no han tenido dolor abdominal si uno lo selecciona bien, ¿ya? Y por supuesto que tomen solo prucalopride, porque a veces los pacientes hacen mezclas de fármacos, entonces hacen algunos inconvenientes. Ahora, si yo pudiera hacer también una observación que me interesa, porque uno en estas reuniones se lleva 2 o 3 mensajes para la casa, pero tiene que llevar algunos mensajes, es que mi sensación, ¿ya? Y yo fui a trabajar en el hospital de la Universidad de Chile, trabajo en una clínica privada, es que hay un set de gastroparesias que no son diabéticos, salgámonos un poco de los espectros de los diabéticos, que se están sobrediagnosticando. O sea, muchos enfermos que son funcionales, que de repente llegan vomitando, ¿no es cierto?, que todo les cae mal, y que vómito y vómito y vómito, entonces uno ya no sabe qué hacer con ellos porque la endoscopia es normal y las otras cosas son normales, y termina haciendo un estudio de vaciamiento gástrico. A veces estos estudios de vaciamiento gástrico salen mínimamente alterados y entramos, ¿no es cierto?, en este ciclo de que tiene una gastroparesia y los prokinéticos que caen. Yo los invito a que existe en la literatura publicado, no sé si el 2017 me parece, un trabajo así como pensante del doctor Eamon Quigley, que justamente hace un llamado. En el caso de los diabéticos no, porque hay una patología de base, pero a tener mucho cuidado con el diagnóstico de estas gastroparesias, ¿no es cierto?, idiopáticas en pacientes, especialmente que pueden ser funcionales. Muchos de esos enfermos tienen una dispepsia funcional, y su preocupación es que empiezan a caer, incluso, por ejemplo, en otros países, colocando estimuladores gástricos, haciéndole chipoem. En nuestro medio todavía es una realidad poco factible, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el uso en estos enfermos, especialmente los gastroparéticos no diabéticos, del uso de opioides, ¿ya? Y es un tema cuando entramos ahí, y hay que, fíjense que dentro de todos los gastroparéticos, los que menos tienen dolor abdominal son los diabéticos, ¿ya? Los que más tienen dolor son las gastroparesias de otro origen, posquirúrgicas o gastroparesias idiopáticas, y yo hago una voz de alarma o de alerta, porque son realmente pacientes muy complejos cuando entran en estos ciclos, y nosotros somos a veces, muchas veces, responsables de perpetuar estos cuadros con los fármacos que usamos. Doctor Palma. Doctora, primero quería felicitarla por la excelente presentación, y sobre todo me lleva un punto más allá. Usted señaló una cosa que me parece sumamente importante. Doctor, si es que pudiera hablar al micrófono para que la gente que está en el video nos escuche. Sí, perdón. No, primero felicitarla porque me parece que la presentación es excelente, y lo que, a propósito de lo que último que usted acaba de señalar, esto yo creo que merece una visión también más allá, y sobre todo nosotros que somos gastroenterólogos. Cuando uno lee la lista de síntomas que usted enumeró, son exactamente los mismos síntomas que tienen los trastornos funcionales que vemos todos los días, ¿no es cierto? Y de hecho, una gran mayoría de estos enfermos, con las nuevas técnicas de estudio de motilidad y de tránsito, se encuentra que efectivamente tienen algunas alteraciones, y la única diferencia es que en los diabéticos sabemos
que el daño es la neuropatía diabética. En los funcionales no sabemos cuál es, asumimos que hay una cierta disautonomia, que hay alguna alteración por ahí o mecanismo inflamatorio, pero en el fondo los síntomas y los mecanismos, o sea, las alteraciones de la motilidad van bastante de la mano, son bastante parecidas. Y usted dijo una cosa que me parece muy importante, y es que estos enfermos, en la mayoría de ellos, nadie les interroga, todo el mundo, no sé, los diabetólogos los mandarán a los gastroenterólogos, se preocupan de la glicemia, pero nadie les escucha su hinchazón, la sensación de plenitud, el estitiqueo, la diarrea y el dolor. Bueno, simplemente porque nadie sabe qué hacer con ello. El problema es que desgraciadamente lo mismo ocurre con los trastornos funcionales. Y dejémonos de cuento. Cuando uno ve los enfermos que vienen de la atención primaria, qué sé yo qué, a la primera molestia, endoscopía, Helicobacter pylori, y se inicia la guerra con la bacteria, y de ahí se olvida todos los síntomas que vienen para abajo. Y uno le pregunta al enfermo, ¿cómo están las molestias? Estoy igual, doctor, pero ¿cómo vas a estar igual? Si antes me dice que tenías que mucha acidez. No, si la acidez se me pasó con el omeprazol. Pero la hinchazón, los gases, la sensación de plenitud, el dolor, están exactamente iguales. Porque nadie les interroga siquiera eso. Y en el fondo, yo sé que, porque no saben mucho qué hacer, pues, ¿para qué estamos con cuentos? Pero en todo caso, yo creo que la cosa merece una reflexión, porque precisamente a propósito del manejo terapéutico, del manejo farmacológico, yo creo que nos falta más información dura y mayor experiencia en el manejo de los distintos prokinéticos de los cuales disponemos en este momento, y que desgraciadamente algunos de ellos todavía no están en Chile. Yo creo, por ejemplo, que la supresión de la Cisapría yo creo que ha sido un gran error. Fueron 7 u 8 enfermas entre los miles de millones que consumían Cisapría que se murieron, y el resto de los millones de enfermos se han quedado sin acceso a una droga. Yo quería preguntarle, yo durante mucho tiempo, porque ahora ya no mando a hacer recetas magistrales, yo les hacía un electrocardiograma para ver cómo era el tiempo QT, y por supuesto enfermos mayores de 60, 65 años no la usaba. Pero no sé si eso puede ser una buena precaución, porque estrictamente desde el punto de vista de resultados clínicos, la Cisapría es bastante superior a la domperidona. La metoclopramida yo la dejé de usar hace mucho tiempo, basta tener un enfermo con un trastorno extrapiramidal para toda la vida para olvidarse. Así que la otra cosa sobre la cual, a pesar de que he buscado información, no encuentro buena información sobre el levosulpiride. La experiencia personal es que algunos enfermos andan muy re bien, me estoy refiriendo a los funcionales, pero otros no tanto, y claro, tiene gran problema de la producción de prolactina. Como no dije sé si usted conoce algún... levosulpiride en gastroparesia diabética, yo lo busqué dirigidamente. No hay. Hay unos estudios muy antiguos, o sea, son estudios que estamos hablando de hace 15 o 20 años, son un par de estudios españoles y no hay nada más. Pues es verdad que este es un fármaco que se desarrolló en Europa, por lo tanto no vamos a tener estudios anglosajones, pero no hay evidencia fuerte, ¿ya? Y como dice usted con la Cisapría, en el caso personal, bueno, yo vengo de la escuela de la doctora Madrid, nosotros por distintas razones usamos Cisapría a pasto en muchos enfermos. La doctora les evaluó si estos pacientes tenían prolongaciones del QT, eran prolongaciones mínimas que la verdad no justificaban algún riesgo de arritmia. Nosotros lo usamos por muchos años. Y en lo personal, en un centro donde nosotros vemos otro cuadro muy severo que es la pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, en esos pacientes a veces con lo único que andan es con Cisaprida. Y tengo entendido porque que pudiese ser que en los próximos meses el Ministerio también y el Instituto Sapul estén revisando cuánto seguro podría ser la Cisaprida o no a los avales de la literatura, porque es un fármaco que pienso yo también, igual que usted, debiéramos tenerlo más disponible con los controles, haciendo los electros. Me mucho oír la doctora, porque yo pienso exactamente lo mismo. Yo Ahora, creo que es verdad que es una enorme carencia. ¿No? La lesión, lo que se vio, las arritmias que se desarrollaron con Cisaprida,
cisaprías no eran dosis dependientes, No. se vieron en enfermos que usaron una dosis o muchas dosis, en dosis altas o en dosis bajas. Esos son los argumentos que utilizó la FDA en su minuto para sacarlo, pero nosotros no somos un país que tenga prokinéticos amplios, somos un país con muy pocos prokinéticos, entonces en enfermos Exacto, seleccionados, ese es un serio severos, problema. explicándole los riesgos y haciéndoles electro, yo creo que es una alternativa que no podemos desechar a buenas y a primeras. Con respecto de la cisapría, nosotros está publicado el trabajo que hicimos con los cirróticos. Los cirróticos per se tienen todos prolongado el QT. Nosotros le dimos 30 miligramos diarios por 6 meses seguidos a los cirróticos y les controlamos el QT durante, digamos, le hicimos electrocardiograma. Ningún paciente aumentó el QT de esos pacientes que se estudiaron, eran 45 pacientes. Está publicado, lo publicó el doctor Quiera hace muchos años, de un proyecto Fondecí que teníamos nosotros, y la verdad es que yo tengo siempre el mejor concepto de la cisapría. Nunca hemos tenido en todos los años, como dice la Claudia, un accidente o algo que haya pasado. Los cirróticos, que son bastante más severos y que tendríamos más riesgo, nunca tuvieron un riesgo y nosotros lo usamos a pasto con ellos. Entonces, yo creo que a mí me da mucha pena cuando sacaron la cisapría, porque la verdad es que para los centros de obstrucción es un desastre. Yo los pacientes todavía existe cisapría de un laboratorio que lo vende, entonces yo por ahí me las arreglo porque Zaval todavía tiene cisapría, sí. Sí. Doctora, lo más probable es que un escenario frecuente para los que volvemos a la atención pública sean pacientes con síntomas compatibles con esto y que tengan un mal control glicémico o un muy mal control glicémico. Y en ese escenario, la intervención, buscar el buen control glicémico, ¿se conoce qué porcentaje o qué número de pacientes mejoran solo con esta intervención y sin utilizar otro fármaco? ¿Es sabido? Hay algunos datos. La verdad es que, como te digo, la hiperglicemia aguda y la hiperglicemia crónica pueden alterar el vaciamiento gástrico, ¿ya? El porcentaje de mejoría, o sea, de un paciente que está vomitando, que tiene mal control glicémico, hace que logras un control óptico glicémico de la mejoría de los síntomas, no está bien determinado, ¿ya? Pero, y también hay, lógicamente que es algo que hay que lograr, ¿ya? Porque nosotros todos sabemos que no solamente se altera la motilidad gástrica, se altera la motilidad intestinal, una serie de cosas cuando la glicemia está elevada. Y por otro lado, sí, algo que parece ser interesante de comentar es de que se ha visto el desarrollo de gastroparesia en sujetos con óptimo control glicémico y con sujetos con no tan buen control glicémico, que no la han desarrollado aún. Y no se ha visto claramente que por tener una glicemia óptima, tú no vayas a desarrollar gastroparesia a largo plazo. Entonces, en el fondo, el mal o el buen control glicémico que exista no es un factor que pueda ir a favor o en contra del desarrollo, digamos, a futuro de una gastroparesia. Pero sí, obviamente, que tienes que tratar de tener el óptimo control glicémico en estos pacientes. Y muchas veces yo creo que nosotros también tenemos que insistirle a los pacientes en la importancia, porque a veces este paciente, a mí lo que me ha tocado es que, más allá de que tienen su diabetólogo de siempre, consultan al gastroenterólogo, porque están vomitando, porque tienen dolor abdominal, y ellos no tienen conciencia que tener un mal control glicémico les genera molestias digestivas. Eso no lo tienen claro los pacientes. Ellos, la molestia digestiva por acá y el mal control glicémico está por allá. Entonces, yo muchas veces les insisto a los enfermos, mientras usted no tenga un buen control glicémico, nunca se va a mejorar de su molestia digestiva. Nunca. ¿Ya? O sea, esto va a implicar presencia de sobrecrecimiento bacteriano, que también lo pueden tener los enfermos, diarrea, constipación y el riesgo de gastroparesia, pero es algo que hay, en lo que hay que insistir y ojalá, ¿no es cierto?, bueno, en nuestro país de a poco algunos pacientes muy severos han logrado tener bombas, ¿no es cierto?, que van ajustando digamos, las dosis de insulina, especialmente estos pacientes que tienen, ¿no es cierto?, una entrega calórica, ¿no es cierto?, al intestino delgado súper variable, con más razón es una opción. El otro día me tocó ver una paciente muy severa con una gastroparesia que está usando una bomba de insulina que le permite regular mejor las cosas, pero por ejemplo en esa enferma hay uso de metadona de promedio y nunca vamos a poder saber uso por dolor y por una serie de otras cosas. Son pacientes muy complejos, generalmente están enfermos, entonces nunca vamos a saber si es una gastroparesia genuina o una gastroparesia secundaria a fármaco. Yo lo que quería decir es que en el fondo, al ejemplo de la electrocardiografía, nosotros le hemos dado poco uso y siendo un examen fácil, que no es invasivo, económico, a veces nos da información y nos puede ayudar, sobre todo para diferenciar de un paciente a veces que sí tiene un grado de irritmia y algún grado de alteración, como decía la Claudia, que uno puede ayudarlo. Entonces, en el fondo, creo que también como gastroenterólogos nunca le hemos dado ni un valor a la electrocardiografía y creo que sí deberíamos darle, ¿no? Es un examen que es bastante barato
y bastante fácil de hacer, quizás en el hospital. El pero- tema de la electrocardiografía, que lo conversamos el otro día con la doctora Marita, ha sido como un péndulo. Nosotros hace muchos años atrás fuimos y teníamos el boom de la electrocardiografía. El padre de la electrocardiografía es un doctor que se llama Kenneth Koch, a quien conocimos hace algunos años. Fuimos a workshop, me acuerdo yo, de electrocardiografía, y estábamos en un boom. Esto era pero súper. Y después como que su utilidad en la práctica clínica empezó a bajar porque hicieron algunas evaluaciones como directas de medición de la motilidad gástrica y como que no había una correlación muy clara. Entró un poquito en descrédito y ahora yo revisando la literatura me volví a encontrar de que se nombra en muchas de las revisiones, porque si esto fuera una cosa exclusivamente de la gente que trabaja en electrocardiografía, no se nombra diversas revisiones como algo experimental y especialmente, como le dijo, en esta posibilidad de diferenciar con un poquito más de detalle dónde está el piroespasmo y quién es el que tiene la disritmia. Me pareció interesante y es algo que es fácil, es barato, disponible y con el cual tenemos harta experiencia, que en algún minuto lo dejamos un poquito de hacer o llegaron menos enfermos y esperemos que esto pudiera ayudar a aclarar las cosas, porque a mi modo de ver es muy complejo someter, yo como yo lo veo, porque estos son enfermos complejos, esto no es un enfermo que tenga un puro problema, es un diabético averiado con retinopatía, problemas cardiovasculares, etcétera, y además lo vamos a someter a una cirugía, ¿no es cierto?, un GPOM, algo sin mucha evidencia. Yo creo que tenemos que tener evidencia para no ser más iatrogénea, ¿no es cierto?, y poder realmente ayudarlos. Entonces creo que es algo que, por eso que lo nombré en esta reunión, que no lo pude nombrar en el Congreso, mucho en el Congreso Endocrino porque teníamos muy poquito tiempo, pero creo que es algo que está entrando de nuevo y tomando fuerza de nuevo. Bueno, si no hay más preguntas, porque estamos, ustedes, todo esto se está transmitiendo, no sé si hay alguna pregunta del streaming. Bueno, a los que nos vieron por streaming, sé que alguien nos vio, gracias por estar con nosotros en esta reunión. Creo que este año, bueno, estamos cerrando año con esta reunión. Yo, como presidenta de la Neurogastro, los dejo invitados a que el próximo año sigamos participando en las actividades. Probablemente el próximo año vamos a hacer reuniones más seguidas. Aquí hay hartos becados y la idea no solamente es presentar revisiones de temas, sino poder presentar casos clínicos complejos. Si uno tiene algún caso clínico del hospital que sea pediátrico, sea adulto, acérquese a alguno de nosotros y lo podemos presentar y hacemos una reunión de casos clínicos y otras de revisión de temas, ¿ya? Veremos, este próximo año no va a haber curso para becados, sino que se va a repetir en el año 2020. Ya tendríamos el curso para la becados nuevamente de la agrupación de neurogastroenterología y dejarlos invitados, sea por la vía que sea por la vía presencial, que a veces cuesta un poquito como hoy día, sea por la vía del streaming, pero creo que es importante que sigamos creciendo como agrupación, sigamos creciendo en esta área, que yo me he dado cuenta que le interesa a muchos más gastroenterólogos de los que creemos. Nosotros no es una cosa de un grupo de gente, sino que son patologías muy prevalentes. Sí, yo creo que los casos clínicos son súper importantes. Por ejemplo, como hoy día o ayer tú has tenido muchos casos clínicos, por ejemplo, de acalasia, que no hay dónde discutirlo, son cosas que a veces deberíamos discutir en conjunto, porque ustedes tampoco van a poder ver tanto y si se van a ir afuera, los que se tengan que ir afuera en algún momento, tienen que saber cómo manejar un montón de cosas que son importantes desde el punto de vista de la neurogastroenterología, me parece que. Así que yo me voy a contactar con los distintos centros, la doctora Evia también. Vamos a ir viendo de que cualquier caso complejo que no puede ser reciente o no tan reciente, los podamos a ir, digamos, de alguna manera tabulando para discutirlos a lo largo del año, y creo que eso nos enriquece a todos porque muchas veces ese caso nos hace revisar la literatura. Así que gracias a todos por estar acá, gracias a los que nos estén viendo por streaming y espero que esta reunión aporte algún granito de arena o deje algún mensaje para casa. Muchas gracias.